Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos en cualquier parte del país o en cualquier otra parte del mundo que esté viendo mis clases de videos. Bueno, vamos a agregar una otra rama o área de la electrónica, más que todo la electrónica, en la parte de automatización industrial y en autómatas programables. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Yo sé que para muchos ya sean estudiantes de carreras de tecnología y carreras de ingeniería, sobre todo electrónica y mecatrónica, habrán escuchado o habrán visto en materias, asignaturas y competencias los PLCs. Entonces, la intención acá en este video es explicar qué es un PLC desde un concepto sencillito, sin dar tanta vuelta, y explicar las partes de un PLC, las marcas, los tipos y para qué sirve eso. Entonces, si no es más, vamos a empezar con la clase. Bueno, primero que todo, la pregunta del millón. ¿Qué es un PLC? ¿Qué es un PLC? Entonces, según las abreviaturas del PLC, lo podemos definir como controlador lógico programable. Entonces, como lo pueden ver, un PLC es un controlador lógico programable. Eso es lo que significa las abreviaturas PLC. Y entonces, ya decimos qué era PLC. Ahora sí, ¿qué es un PLC? Porque lo que me importa es qué es eso. Para algunos ya lo conocen y para otros estudiantes sí, ya sea ingeniería, tecnología y técnicos que apenas lo están aprendiendo, pues no lo conocerán bien. Otros que ya lo habrán visto, ya lo han estudiado con más a fondo. Bueno, entonces vamos a definir qué es un PLC. ¿Listo? Entonces, según desde varios libros, la definición la voy a enfocar desde varios libros con fuentes confiables, lo que es un PLC. Entonces dice lo siguiente, sin redondear, sin tanta redundancia, no, algo sencillito y claro. Pues aparte de que el PLC es un controlador lógico programable, como lo dicen las siglas, más que todo es una máquina electrónica programable que tiene la capacidad de ejecutar un programa o ya sea un conjunto de instrucciones organizadas de forma adecuada para solventar un problema dado y diseñada para trabajar en un entorno industrial. Entonces, más que todo, como lo dice la definición, estos PLC, no solamente hay un PLC, los tipos de PLC en la industria hay en cantidades y marcas en cantidades que ustedes no imaginan. Y eso ya lo vamos a mostrar acá. Vamos por partes y ahora ya lo vamos a mostrar acá las marcas y los tipos de PLC que existen en la industria. Y los tipos de lenguajes de programación que podemos programar en cualquier tipo de PLC. Entonces vamos paso a paso. Entonces muy bien, ahí me disculpará un poquito como la letra tan pequeña, pero voy a explicarlo brevemente. Eso es un PLC, pues un PLC sencillito. Ya eso, yo voy a mostrar los tipos de PLC que existen y las marcas ahora. Pero básicamente mostrando las partes de un PLC, las entradas las podemos abreviar con la letra X. En un PLC pueden haber miles de entradas y también miles de salidas. Puede que haya X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 y más. Y en el caso de las salidas, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, las que usted quiera. Ya eso depende de qué. Eso depende ya depende del tipo de PLC y la marca del PLC. Pero entradas y salidas en cantidades uno puede encontrarse en la industria. Más que todo en la industria uno encuentra bastante eso. Bueno, ya continuando acá, vamos a enseñar y mostrarles las marcas de los PLC. Yo sé qué marcas de los PLC hay en cantidad de los que usted quiera. Vamos a nombrar las marcas más comunes y las que podemos encontrar más que todo en la industria. Entonces el primero está el PLC Mitsubishi, que es una marca japonesa
En mi caso, desde mi experiencia, lo he programado y lo he usado, lo conozco. Es un tipo de PLC muy bacano, la verdad, muy bueno, que para los que están empezando apenas a aprender a programar un PLC, yo les recomiendo la marca Mitsubishi. Es muy bacana, la verdad. Está el PLC Itachi. Desde mi experiencia no la he manejado, no la conozco, pero digamos que si está en la lista de las marcas más comunes es porque debe ser muy bueno, la verdad. Está el PLC Siemens. Es otro tipo de marca de PLC que es muy común en la industria. Y en mi caso lo he programado, sí, sí lo conozco. Es un PLC siempre grandecito, el tamaño es grande, pero desde mi experiencia sí lo he programado. Está el PLC Allen Bradley, que es otra marca muy común en los PLC. Es muy buena esa marca, pero la verdad no la he programado, no la conozco. Está el PLC ABB, que es otro tipo de PLC que sí también lo he programado, las conexiones, sí realizado prácticas y proyectos, sí lo he manejado bien. Está el PLC Schneider, es otra marca también muy común también en los PLC, en la industria. Y por último está el PLC Delta, que es uno de los más también comunes que podemos encontrar. Entonces, como les decía, marcas de los PLC hay en cantidades. Eso ya depende del gusto de cada uno y ya eso depende de qué tipo de marcas sea más, en la industria sea más común usarlas. Ya eso dependerá mucho ya de la industria, de la empresa que usted esté trabajando ya. Entonces, ahora vamos a mostrarles los tipos de lenguajes de programación que podemos programar en los PLCs. Entonces, bueno, prosiguiendo con el video, entonces vamos acá a enseñarles y mostrar los tipos de lenguajes de la programación en un PLC. No solamente en un PLC, en todas las marcas de PLC que anteriormente mostré, cualquier tipo de estos lenguajes uno los puede programar. Como les digo, cualquiera de esos tipos de lenguajes en cualquiera de las marcas de cualquier de esos PLC, uno lo puede programar. Se puede, claro. Eso depende de qué. Ya eso depende del gusto del programador y también eso depende de qué tipo de lenguaje de programación en una empresa, en la industria, estén programando. Entonces vamos a empezar. Hay varios lenguajes, pero acá vamos a mostrar los lenguajes de programación más comunes en un PLC. En los PLC me refiero en general. El primero es el lenguaje ladder, que la palabra ladder en español significa escalera. Este lenguaje es el más común. Este es el más común para uno programar en la industria. Desde mi experiencia es más, más cómodo, más preciso, más organizado y se puede entender mejor, se puede comprender mejor, eh, tiene más facilidad de programación, o sea, en general es más sencillo, es más organizado y más concreto para que acá entendamos bien lo que es ese tipo de lenguaje. Más que todo este tipo de lenguaje, más que todo es un lenguaje de contactos, también le pueden decir, y es más que todo es más como más gráfico. Entonces, ya más adelante voy a mostrarles cómo es un lenguaje ladder, cómo es el lenguaje GRASS y con compuertas, las que más se pueda acá. Pero como les decía, esto es un tipo de lenguaje muy común, la verdad bastante común, por eso yo lo puse en el puesto número uno. Sigamos con el lenguaje GRASE. Ese tipo de lenguaje GRASE, ya este tipo de lenguaje es la forma de programar, ya es mediante bloques, por etapas. Digamos que un poquito más complejito, pero sí es yo les puedo decir que es más organizado y más el proceso, el procedimiento es más para la programación, es un poquito mejor que el ladder, sino que un poquito más complejo. Sigamos ahora el lenguaje de programación mediante compuertas lógicas. Las compuertas lógicas muy comunes
Para programar los PLCs está la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta NOT. Más que todas esas tres. Son las más comunes que uno puede programar. Desde mi experiencia, lo recomiendo realizar este tipo de programación mediante compuertas lógicas. La verdad es muy emborroso. Es muy emborroso y a la vez como muy complejo, porque eso empieza a medida que usted va programando, usted va realizando unas conexiones y mediante va avanzando en las conexiones se va volviendo más emborroso, usted se puede perder más fácil, pues la probabilidad es que tenga mala conexión, hace un corto, quema el PLC, entonces es muy bonito y todo mediante las compuertas, pero es emborroso y la probabilidad es que uno pueda hacer un daño, incluso dañar el PLC. Y los que no saben, los PLCs, eso cuestan millones. Ese tipo de PLCs, ya sea el Mitsubishi, el cualquiera, pero los PLCs en sí son bastante costosos y eso, un daño puede generar muchos millones. Entonces, no, muy bonito aprenderlo, sí. Interesante aprenderlo, sí. Pero que yo recomiende desde mi experiencia, ¿no? Porque habrá unos que sí les guste más programarlo con las compuertas lógicas, pero en mi caso no. Yo recomendaría más el ladder, que es más preciso, más cómodo, más... Bueno, sigamos con el lenguaje de programación CEM. Bueno, ese es otro tipo de lenguaje que, a ver, que no es como muy común, no. Los más comunes, como les decía, son los tres primeros, los que están acá. El ladder, el grace mediante compuertas lógicas. Está el otro tipo de lenguaje que es el SCL. Y por último está el FUP. Entonces, hay muchos más tipos de lenguajes, sí, los que usted quiera. Pero los tres de la lista, los tres primeros son los más comunes que usted puede encontrar en la industria. Sobre todo el lenguaje ladder, como lo decía antes. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Vamos ahora a explicar unas partecitas del PLC. Bueno, prosiguiendo con el video de clase del PLC, antes de realizar el esquema del PLC y hacer un pequeño esquema sencillito para explicarlo más a fondo, un poquito más, y también nombrar ahora qué fuente de alimentación eh, tiene un PLC, si en DC o en AC. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Pero antes vamos a nombrar los tipos de PLC. Yo sé qué tipos de PLC, como les decía, eso hay en cantidades. Pero vamos a nombrar los más comunes. Está el Logo, está el S7200, está el S7500, el S7200, el S7300, el Micrologi Familia 1000, el Microcontrollers Familia 800. Digamos como los más comunes que uno puede encontrar, pero vuelvo y repito, tipos de PLC es lo que hay, es lo que existe. Entonces vamos a explicar una pequeña unas pequeñas partes del PLC para, para que comprendamos bien cómo es que es la función y qué fuente de alimentación soporta un PLC. Listo, entonces vamos a seguir con eso. Bueno, ya finalizando ya el diagrama de las conexiones del PLC, como les digo, esto es un ejemplo sencillo. Tipos de conexiones, nosotros podemos meterle pulsadores de start, de stop, finales de carrera, las protecciones, el run. Pues acá podemos ver que son RS, son dos líneas, como pueden ver ahí. Entonces, en AC, ¿no? Hay que tener una cosa en cuenta. Los PLCs en general, eso depende de la marca, depende del tipo. Pero normalmente los PLCs se alimentan en DC, en corriente directa, se alimentan con 24 voltios DC. Cuando la tensión es en corriente alterna ya se alimenta, hay unos que es de 120 voltios, otro de 220 voltios, otro de 100, eso ya depende. Pero la mayoría de los casos en AC y DC son de 24 voltios
y de 120, 220. La mayoría, siempre la mayoría es así. Ahora, como pueden ver acá, en las entradas del PLC, que ya saben que la letra se representa en las X. Ya puede que sea X0, X1, X2. Eso ya depende del número de entradas que tenga el PLC. Y lo mismo pasa con el número de entradas de las salidas del PLC también. Entonces, en las entradas las conexiones podemos ¿qué? Agregarle pulsadores de stop, pulsadores de start, finales de carrera y protecciones. En las salidas normalmente es muy común los contactores, los selenoides, los pilotos lumínicos, un piloto que indique cuando el motor trifásico arranque, entonces enciende el piloto verde de color verde, que está indicando que arrancó el motor. Si el motor trifásico apagó, entonces tiene que encender, disparame que el piloto lumínico de color rojo, que quiere decir que está indicando que el motor trifásico está en parada. Y ya el otro tipo de piloto lumínico de color amarillo indica cuando el motor trifásico ahí está en falla. Más que todo es indicando que hay una falla, hay algo que no está bien ahí. Normalmente es una falla, que indica que hay una falla ahí. Eh, Aparte de eso, podemos meterle que contactores, los temporizadores, contadores también. Eso ya depende del diagrama y el circuito que vamos a realizar la conexión y el respectivo montaje. Eso ya depende de eso ya. Pero como les decía, eso es una breve explicación de una conexión básica. En este caso es una referencia de un PLC Mitsubishi, de la marca japonesa. Otra cosa a tener en cuenta que eso no se puede olvidar. No, tener siempre, no, eso toca tenerlo en la cabeza. El PE quiere decir el sistema de puesta a tierra. ¿Sabe qué quiere decir qué? Hay que tener en cuenta que el sistema de puesta a tierra es un conductor, la función que hace es la protección de los equipos. Y también permite, la otra función es la protección contra las personas. O sea que en caso de que haya una falla grave así, eso es lo que hace el sistema de puesta a tierra. Ya si hablamos del sistema de puesta a tierra, también hay que tener en cuenta que en la electricidad, más que todo en la electricidad, hay una varilla de cobre. Y esa varilla de cobre, eso ya depende de la resistividad del terreno. Porque puede que el terreno esté húmedo, eso tiene que ver mucho la resistividad. Pero eso en otro video, con más calma y más paciencia, lo voy a explicar. ¿Cómo es el funcionamiento de un sistema de puesta a tierra con una varilla de cobre, teniendo en cuenta la resistividad, la resistencia del terreno, cuando es húmedo, cuando es seco, o cuando el clima, y eso depende del clima, depende de la temperatura, depende de la hora, si es en la hora de la mañana, 7 de la mañana, pues obviamente la resistividad no va a ser la misma que al mediodía y no va a ser la misma que en la noche, eso va a cambiar, y no va a ser la misma cuando ya se está atardeciendo. Eso ya va a cambiar mucho. Eso ya más adelante lo vamos a explicar, pero eso hay que tenerlo en cuenta el sistema de puesta a tierra. Listo, entonces ya para finalizar, voy a mostrarles mediante unos dibujos, los diagramas, cómo son los lenguajes ladder, porque yo sé que hay unos que los conocen ya y unos que no. Entonces la idea es mostrarles sencillito las compuertas lógicas, más que todo las tres primeros tipos de lenguajes de programación que se explicó acá en el video. Entonces ya vamos para allá. Bueno, acá vamos a empezar entonces dibujando el lenguaje ladder. Esto es un breve ejemplo, como le digo. Entonces voy a explicar brevemente aquí para proseguir. Los contactores de normalmente abiertos se representan así, como lo pueden ver. Siempre recuerden que las X son las entradas y las Y las salidas. Eso no hay que tenerlo en cuenta, no confundirse, no se puede olvidar. Siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Cómo?
las variables se identifican. Listo, entonces como pueden ver este es el lenguaje ladder. Vuelvo y repito, yo sé que hay ingenieros, docentes y estudiantes que ya lo conocen, pero yo sé que también hay personas y estudiantes que están aprendiendo este tipo de lenguaje de programación y sería de gran importancia conocer cómo es la forma, ¿no? Cómo es como el modelo y el diagrama, cómo es de lenguaje, cómo es en un lenguaje ladder. Entonces, acá lo están viendo. Este símbolo significa las salidas. Entonces, mire que es como un circulito casi lleno. Pero eso significa las salidas y las entradas. Y acá son entradas, acá me olvidó poner la variable, asignarlo, me olvidó. Son cuando las son entradas normalmente, contacto normalmente cerrado. Entonces ahí lo pueden ver, sencillito, yo sé que hay unos mejores dibujados, pero es como un ejemplo breve para que identifiquemos cómo es un lenguaje ladder. Ahora vamos con el lenguaje Grace.